Bienvenidos a una emisión más de Radio Cosmos, un programa para una audiencia con conciencia donde el único límite eres tú. Soy Auden Acosta Roybal, gran maestro de la noble, leal y centenaria Gran Logia Cosmos del estado de Chihuahua. Hoy esta emisión en particular, queridas amigas, queridos amigos, hermanas y hermanos, tiene una característica muy especial. Con esta charla que tendremos en esta ocasión, estamos inaugurando una nueva modalidad en este modelo de comunicación que iniciamos desde el año pasado. Hoy tenemos la sección de visitantes distinguidos y nos acompaña en esta ocasión alguien que se autodefine como mexicano, liberal, demócrata. Un hombre que cree profundamente en la educación, la cultura, la justicia, el combate a la impunidad, las mujeres, la paternidad, la familia y el Estado mexicano. Es un gusto tener aquí en esta ocasión a José Ramírez Salcedo. Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, Auden. Muchísimas gracias por recibirme en este espacio tan maravilloso de comunicación que ustedes han abierto. El que me presentes como visitante distinguido me compromete y también me hace sentir muy bien, pero sobre todo me genera un compromiso. Así que trataré de intentar que al menos mis palabras sean lo suficientemente adecuadas para el nivel de este programa que indudablemente está dándole un nuevo giro a la percepción que tiene la sociedad de lo que es la masonería, de lo que es el esfuerzo que los hermanos masones realizan para entrar en contacto justamente con la sociedad y darnos cuenta que el fundamento justamente de las logias masónicas, de la masonería en sí, es el fundamento que compartimos o que comparte el sistema jurídico mexicano y el Estado mexicano en general, que es el liberalismo. Es decir, si algo define a la masonería es justamente el liberalismo. Y bueno, hablar de liberalismo no es más que hablar de libertad, de pasión por la libertad. De esto se trata. Si bien es un ismo, no es propiamente una ideología. Cuando hablamos de liberalismo, hablamos más bien, ni siquiera el propio Norberto Bobbio y Nicola Matteucci en su famoso diccionario de política lo definen como una doctrina o lo definen como una ideología, sino lo definen como un fenómeno histórico social. Es decir, es una forma de comprender el mundo, pero sobre todo de actuar en el mundo. Pero bueno, vamos charlando, porque esto es un dialógico, claro, y ya empecé yo acá. Pues mire, aquí tiene usted, vea nada más el tipo y la calidad de autopresentación que nos ha hecho esta ocasión el licenciado José Ramírez, y hoy hablaremos, entre otros temas, como ya él aquí lo ha anticipado, de liberalismo, de educación, de libros de texto gratuito, de educación laica, pública, gratuita, de democracia. Hablaremos de muchas cosas que sobre la charla se irán planteando y que seguramente resultarán del interés de quienes amablemente tendrán oportunidad de escucharnos. Licenciado, entonces, ¿hay varios tipos de liberalismo? Yo no me atrevería a decir que hay varios tipos de liberalismo. Yo digo que el liberalismo es una forma de comprender el mundo, simplemente que este liberalismo, igual que todo el quehacer humano, y como decía Heráclito del agua del río, va mutando, va cambiando conforme va cambiando la civilización. No se nos olvide que la civilización humana cumple ya 2 millones de años y que por lo tanto ideas como libertad, como Dios, como unidad, etcétera, van cambiando según el momento que se va viviendo dentro de esta historia de la civilización. Para poner un ejemplo, la noción de democracia que se tenía en la antigua Grecia no tiene nada que ver con la noción de democracia que tenían, por ejemplo, los miembros del directorio de salud pública durante la Revolución Francesa, con la noción de democracia que pudo tener en un momento dado los artífices de la Revolución Cubana, o la noción de democracia que se tiene hoy en Venezuela, en los Estados Unidos, o incluso se autodenominan demócratas en algún sentido en Corea del Norte. Es decir, de igual forma, el liberalismo es una forma de comprender al mundo, pero va cambiando un poco de perspectiva. Habría quizá que hablar un poquito del liberalismo en
en el sentido, insisto, es la libertad lo que lo guía. Sin embargo, dentro de esta libertad hay vamos a hablar de los liberales puros, que lo atribuyen exclusivamente a las libertades individuales, al rol específico del individuo para pensar, para actuar, para hacer, restringido exclusivamente a la esfera del individuo. No es el caso de México. En el caso de México, históricamente, se ha desarrollado lo que se llama liberalismo social. Y el liberalismo social, de hecho, toma este nombre o lo guardó muy buen tiempo incluso para no hablar de liberalismo socialista, que en el fondo eso es el liberalismo social, pero socialismo no es ni con mucho comunismo, ni tampoco se refiere al socialismo científico del que hablaban Marx o después Lenin, o de la muy peculiar forma que practicaban gente como Stalin. O sea, el liberalismo social mexicano se diferencia del liberalismo ortodoxo, vamos a decirlo así, en que centra la libertad en el individuo, pero pone al Estado como garante de esta libertad. Ahora bien, licenciado, nosotros en muchos sentidos, y principalmente en el ámbito constitucional, pues nos hemos inspirado, por no decir calcado, muchas de las formas de pensamiento ya plasmadas en los textos constitucionales del modelo estadounidense. Es un liberalismo distinto a la tradición liberal. ¿Cómo pudiera definirse la tradición liberal de México? ¿Es una conjunción de varios liberalismos o a cuál línea obedecería? ¿Cómo lo definiría usted? Yo digo que no, es un liberalismo, vaya, no es un liberalismo ortodoxo, evidentemente. Nuestro liberalismo es un liberalismo que toma partes de dos grandes corrientes. Tú lo señalas muy bien en lo que se refiere al federalismo, viene tomado un poco de la perspectiva netamente norteamericana, pero la parte teórica, la parte vivencial, me atrevería yo a decir, viene más por el lado francés, viene más por el lado enciclopedista. Recordemos que hay dos grandes corrientes liberales, vamos a decirlo, en este mundo, que se originan, una en Inglaterra, cuando los hombres librepensadores se oponen a la fuerza del monarca y exigen el respeto a sus derechos. Estamos hablando desde Oliverio Cromwell, estamos hablando del respeto a los derechos de los ciudadanos. Y por otro lado es la vertiente francesa, esta vertiente que es la que llegaba más directa hacia América y concretamente hacia México, vía justamente los enciclopedistas, vía la idea, vía la Revolución Francesa, y es de la que se nutren gentes desde Primo de Verdad y Ramos en el Ayuntamiento de la Ciudad de México poco antes del inicio de la Guerra de la Independencia. Estamos hablando de un liberalismo radical que sin embargo adolecía, por ejemplo, en sus mismos inicios, de la no consideración de las mujeres. Por ejemplo, recordemos el triste, a propósito del liberalismo francés, el triste episodio, ya que estamos a un día del Día de la Mujer, de Olympia Guches. Olympia Guches se atreve a hablar de una declaración universal de los derechos de la mujer y acaba en la guillotina en la Plaza de la Concordia. Es decir, fue un liberalismo pues machista, vamos a decirlo de alguna manera. Pero, ojo, hay que tomar en cuenta que no podemos juzgar las acciones ni las visiones de las personas y de las sociedades con nuestros ojos del siglo XXI, sino tomar en cuenta cuándo se presentaban realmente. Es decir, no podemos a rajatabla condenar, tenemos que entender la situación. Entonces, bueno, pero ahí están de las primeras grandes pioneras. Estamos hablando de una Olympia Guches mucho antes de las sufragistas, mucho antes de los movimientos del siglo XX. Y bueno, vaya, es emocionante hablar de esto y cuando estamos hablando solo en 40 minutos me desespera un poquito. El punto es, se nutren de esos dos grandes vertientes. Por un lado, el liberalismo vamos a decir, de rama inglesa, que es la que se expresa en los migrantes hacia las colonias, hacia los migrantes británicos hacia las 13 colonias norteamericanas, que es donde se toma el modelo federalista, que está influido también, por supuesto, de las grandes ideas de un Madison, el gran periódico, el Federalista. Pero digamos que el discurso, la acción, incluso la estructura, hasta de las propias logias, está derivada más de la corriente de orden francés enciclopedista.
y ese del que se nutren precisamente estas primeras ideas libertarias, que sin embargo, a pesar de estar a favor de la libertad, a ver, esto es para tratar de entender cómo el liberalismo se va ajustando. El liberalismo va cambiando y lo único que lo determina es la búsqueda constante de la libertad. Las ideas liberales de alguien como Morelos, de alguien como el propio Hidalgo, de los primeros insurgentes, no pasaban por la libertad de creencias. Es decir, si nosotros revisamos la historia constitucional mexicana, desde que se gestan, insisto, las ideas de Primo de Verdad y Ramos en el ayuntamiento de la Ciudad de México, hasta la Constitución del 57, daban por sentado una religión de Estado, que era la religión católica. Entonces, de entrada, y las mismas logias eran católicas, vamos a decirlo así, o sea, que es otras cosas que hay que tener como mucho en cuenta. Es decir, y el liberalismo poco a poco va ganando terreno, hasta que por definición grandes liberales del siglo XIX, como Ponciano Arriaga, como el propio Ignacio Ramírez, que por cierto era indígena, y hay que decirlo, Ignacio Ramírez el nigromante, como Velasco, ya ponen justamente el acento en la necesidad de ligar al liberalismo con la libertad respecto de las religiones. No hablamos de la religión católica, simplemente respecto de las religiones, porque una religión está limitando en un momento dado la posibilidad de abrir la mente a la comprensión de lo que ocurre y está generando una escala de valores que obliga al comportamiento del ser humano fuera de una escala netamente humana, que es el punto neurálgico del liberalismo, es decir, la libertad del ser humano. Pero perdón, Auden, es que... No, licenciado. Hoy en términos generales en el país, hoy en pleno 2018, pareciera en ocasiones que los liberales ya no portan esa camiseta con orgullo, con soltura, incluso pareciera que se avergüenzan algunos sobre todo políticos de ostentarse como liberales. ¿Usted considera que esto es así, licenciado? Te lo voy a contestar con una parte del artículo 3. Los prejuicios, los fanatismos y la servidumbre son producto de la ignorancia. Es decir, no entender o no enorgullecerse en un momento de la herencia liberal de este país, creo que nos habla más que de una situación de vergüenza o de desconocimiento, de una falta de educación, de una falla que hemos estado teniendo como Estado. Porque mexicano, incluso a veces a quienes nos ostentamos o a quienes se ostentan o dicen ser de un pensamiento liberal y por consecuencia progresista, incluso quienes no comparten este sistema de ideas, esta filosofía, luego me ha tocado a mí escuchar de manera particular en varias ocasiones, tratan de demeritar e incluso dicen es que es un pensamiento, un liberal decimonónico, es un jacobino. Pues qué orgullo ser un liberal jacobino, ¿no? En un momento dado, o sea, porque el liberalismo no está anclado a un siglo, está anclado a una forma de pensar y a una defensa radical de la libertad. Qué bueno que lo tocas de esta manera porque me das la oportunidad. Bueno, primero voy a citar a Marco Antonio Montes de Oca, que por cierto lo acabo de hacer, me encanta. Dice, me gusta andarme por las ramas porque es la mejor forma de llegar a la punta del árbol. Entonces, bueno, andemos por las ramas en esta ocasión, podemos brincar fácilmente de siglo, podemos ir de un lado al otro y vamos entendiendo aquí las cosas. Bueno, no las cosas, la situación, la palabra cosa es hueca. Vamos entendiendo las situaciones. No criticar al liberalismo es, y teóricamente desde una perspectiva avanzada, es una equivocación terrible. Es decir, no te puedes proclamar de avanzada y decir que a la vez, ser liberal es en automático ser de avanzada, aunque seas conservador en un momento dado. El ser liberal es estar a favor de la libertad. Entonces, tan estaban a favor de la libertad los burgueses ingleses como estuvieron a favor de la libertad algunos conservadores mexicanos como el propio Lucas Alamán, que fue liberal en su momento. Estamos hablando de que el propio Porfirio Díaz en su momento fue liberal y formaba parte de este movimiento. El liberalismo puede tener a grandes pensadores conservadores dentro de
dentro de sí, siempre y cuando estos apuesten por la libertad. Es decir, insisto, el liberalismo no es una ideología, es una forma de entender al mundo con base en la libertad. Y en el caso concreto de México tiene este toque de liberalismo social, es decir, la comprensión maravillosa de que la libertad debe estar garantizada por una fuerza superior, pero no estamos hablando de una fuerza etérea o de una fuerza divina, sino de la fuerza de la unidad de todos los integrantes de la sociedad que se expresa a través del Estado. Por eso el gran avance de los derechos sociales. Decía Ponciano Arriaga, no vayamos más lejos, que una constitución, que cualquier constitución es palabra muerta mientras el pueblo tenga hambre. Así de sencillo. Es decir, eso te habla de una concepción de la libertad que garantiza la libertad para todos, y esa libertad la tiene que garantizar el Estado mexicano justamente. Entonces, si yo pienso que quienes ahora critican a quien se dice liberal o se asustan o temen hasta proclamarse liberales, tienen un fuerte problema educativo, de conocimiento y de la comprensión de sus raíces mexicanas. Pues hablando precisamente de liberal, es uno de los más representativos pues de este pensamiento, con todo y las cualidades y virtudes y fallas que tenía, porque las tenía. Benito Juárez pues era un hombre que le apostaba a la educación. Él mismo fue un producto de la educación, a la cual difícilmente tuvo acceso por sus condiciones de origen. Pero usted, licenciado, se autodefine como un enamorado de la educación, y sé que lo es. ¿Cómo pudiera usted resumir, bueno, no ha tardado, o sea, una apretada síntesis, pero darnos un paseo por la vida de México y la evolución aparejada de la educación? Porque antiguamente pues estaba monopolizada esta educación, no todos teníamos acceso a ella, incluso esa parte hermosa, literalmente hablando, de los sentimientos de la nación, cuando Morelos dice que todos debemos de acceder y a la justicia, a la educación, desde lo dijo el más rico hacendado hasta el del más modesto labriego. ¿Cómo pudiéramos hacer algunos trazos generales de la historia de la educación en México? Ok. Mira, a mí me gusta cuando se habla de México hablar justamente de México. Y México, es un poquito fuerte lo que voy a decir ahorita, no comienza ni en las culturas precolombinas, ni comienza tampoco en la Nueva España. Cuando yo hablo de México, en este caso estamos hablando del México independiente. Es cuando realmente podemos hablar del México que tenemos y del México que queremos. Algo maravilloso dentro de la perspectiva educativa de este país es que tanto liberales como conservadores en su momento en el siglo XIX tenían diferencias en cuanto al sistema filosófico que guiara la educación. Para unos la religión católica no estaba a discusión, es decir, era la religión de Estado y era la que debería orientar los contenidos y el sentido de la educación. Para otros, justamente había que quitar las religiones y garantizar la laicidad de la educación para garantizar la libertad de cátedra por un lado y garantizar la libertad de los alumnos fuera de cualquier nivel para acercarse al conocimiento sin prejuicios y sin atavismos que les impidiera desarrollar. Sin embargo, algo extraordinario en este país es que tanto liberales como conservadores, y pongo de ejemplo a dos de sus más grandes representantes, estamos hablando del doctor José María Luis Mora, o sea, el liberal por antonomasia de este país, el gran pensador liberal, y por el otro lado estamos hablando de Lucas Alamán, el gran conservador. Pero si en algo estaban de acuerdo los dos, y con ellos estoy hablando del epítome de cada una de las dos visiones del mundo en ese momento, era que la educación debía ser gratuita. Algo que es muy poco usual en muchos otros países, y sobre todo de vena conservadora, o sea, donde se da por sentado que la educación tiene que ser privada. Sin embargo, aquí había un acuerdo en que la educación tenía que ser pública, y eso venía incluso de una tradición de cómo se han visto las cosas aquí en México y del gran valor que tanto liberales como conservadores le dan a la educación, como un elemento de libertad, como un elemento para formar capital humano, diríamos hoy de manera moderna, como un elemento para permitir el desarrollo integral de la gente. Entonces, aquí nunca hubo discusión realmente en términos de la gratuidad de la educación estatal. Eso es verdaderamente de llamar la atención.
no como en otros países. Y eso, vamos a dar un pequeño salto ahora, vamos a brincar de una rama a la otra, se refleja perfectamente tanto en las cuestiones de orden legal como en las prácticas. Si alguna discusión no existe en México, por ejemplo, es sobre la existencia de los libros de texto gratuitos para la primaria. No conozco a nadie de ninguno de los extremos del espectro político que se haya detenido para tratar de entablar un debate fuerte y decir que debe desaparecer la gratuidad de los libros de texto. Es decir, es algo por sentado, es un valor que tenemos en este país. Lo que se discute en todo caso son los contenidos. Si tú recuerdas de vez en vez, y sobre todo el elegido es siempre el libro, ya sea se llame como sea, ciencias, o se llame de biología, o se llame de ciencias naturales, o qué sé yo, de quinto año de primaria. Siempre es el quiebre porque se atrevió a hablar en un momento dado de educación sexual, porque se atrevió a poner dibujos de los órganos reproductores masculino y femenino. Más recientemente porque se atrevió a hablar de las diferentes preferencias sexuales, qué sé yo. Pero ahí el encuentro, o sea, el motivo de conflicto, la fricción, es el contenido, pero jamás el continente. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie pone en tela de juicio en este país la existencia de los libros de texto gratuitos. Y aquí me trae a comentar algo muy interesante, justamente los libros de texto gratuito. Porque en plural es libros y texto gratuito. La Conalitec surgió hace 59 años exactamente en el gobierno de Miguel Alemán, en un 12 de febrero, si la memoria no me traiciona, 11 o 12 de febrero. Y aquí quiero comentar algo muy interesante. La Conalitec, o sea, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, ha tenido un solo presidente y varios directores generales. Y el primer presidente de la Conalitec justamente fue Martín Luis Guzmán, un destacado chihuahuense, un gran erudito, un gran literato y virtualmente el creador de la novela de la Revolución Mexicana, por decirlo de esta manera. Martín Luis Guzmán es el que logra finalmente, de alguna manera, combinar este pensamiento liberal, convocar a una percepción, a un grupo de especialistas para crear los libros de texto gratuito en una visión integradora vasconceliana. Los primeros libros de texto gratuito no eran tan especializados y tenían un fuerte componente nacionalista. Hablábamos, no se llamaba español el libro, se llamaba lengua nacional. No se llamaban ciencias sociales, se llamaba historia de México. Es decir, era una perspectiva de, si tú quieres, hoy sería fuertemente criticada tal vez, pero una perspectiva unificadora. Y esta perspectiva unificadora, con todos los errores que haya podido tener, es la que nos garantizó la formación de una unidad nacional de la que hoy todavía disfrutamos de alguna manera. Si alguien tiene, es una imagen que ni siquiera en la actualidad nos podemos desprender hasta para poner en la guía de los maestros, es el dibujo de esa patria generosa, la imagen de esa patria generosa del pintor jalisciense González Camarena, o sea, justamente hermano del que crea la televisión a color. Que es la famosa mona, como le llaman, esa está ahí. Entonces, bueno, en apretada síntesis, la educación es básica, la educación es una apuesta de liberales y conservadores en México, la educación a partir de la Constitución de 1857 se quedó como una educación liberal justamente, como una educación laica, que incluso fue más allá en épocas como la de Lázaro Cárdenas, junto con en el momento del fervor por el triunfo de la revolución, rusa y del esquema socialista. Incluso se modificó el artículo 3 para que la educación fuera socialista. Hay que aclarar, nadie se asuste, nadie se espante. Como mucho en México fue socialista en el discurso, pero realmente no fue socialista. Fue una educación de gran vocación liberal, vuelvo a lo mismo, donde se crearon, por ejemplo, las famosas misiones culturales. Esas misiones culturales que aún lo desconocemos, pero siguen funcionando y son una maravilla. Aquí en Chihuahua todavía tenemos misiones culturales, que en este caso dependen de los servicios educativos del estado de Chihuahua, que no es otra cosa que grupos de maestros que van a lugares a los que por lo general no van los maestros, trabajan directamente con la comunidad y utilizan los elementos que hay en la comunidad
para producir, para mejorar la vida de los que están ahí y para sacarle jugo al entorno, mientras que también los capacitan en el conocimiento de la lengua, los capacitan en el conocimiento de los números. Es decir, la educación partía desde el concepto liberal inicial, tanto en Francia como aquí, en que el primer derecho que debe tener el integrante de un pueblo es leer y escribir. Perdón, me gana de nuevo. No, por supuesto que es un tema muy interesante, licenciado, y pudiéramos decir entonces, no que es un proceso acabado, el relativo al de la educación y en particular en nuestro texto constitucional del artículo 3, pero ha habido grandes avances que afortunadamente, por lo que usted comenta, pues serían irreversibles, ya no hay marcha atrás, sería siempre hacia adelante. Pero habría algo por hacer. El artículo 3 ha sufrido muchas transformaciones y actualmente pues creo que en buena hora pues la educación se tiene que basar en aspectos sobre todo de orden científico y racional. Bueno, me da gusto escuchar que lo veas tan positivo, porque siempre hay la forma de ir para atrás y siempre la oportunidad de algún retroceso, de algún fallo. Pero en materia educativa vamos a decir que con tropiezos, con escollos, con diferencias, etcétera, hemos avanzado bastante en este país. En educación quizá el gran problema que tenemos sea en estos momentos una gran confusión entre calidad educativa e infraestructura educativa. Es decir, hemos caído, el gran error que podemos tener en este momento es pensar que si tenemos un edificio bonito, limpio, con computadoras, acceso libre a internet y bonito mobiliario, tenemos calidad educativa. No, eso no es calidad educativa. Eso es infraestructura, una buena infraestructura y se acabó. La calidad educativa pasa primeramente por las escuelas, y las escuelas no son los edificios. Las escuelas son dos grupos, el de los maestros y el de los alumnos. Ya lo decía el gran economista de la India, premio Nobel de Economía, Amartya Sen: para formar un país construyamos una escuela, y una escuela son los maestros y los alumnos. Creo, ahorita platicamos un poco de lo demás, pero creo que el gran error ahorita es olvidarnos de que en lo que debemos trabajar más que en los alumnos en este momento es en quienes los forman, en retomar buscar la integridad en la formación y en la integridad como persona de los profesores para tener una mejor educación. A mí me gusta poner un ejemplo histórico maravilloso: los peripatéticos de Aristóteles. Los peripatéticos no traían computadoras, no traían tabletas. Aristóteles no tenía un grado del MIT, ni estaba acreditado en la ISO 9000, o tenía un registro, bueno, un diploma de que sabía enseñar por competencias, ni nada por el estilo. Él enseñaba con base en preguntas, y lo único que hacían, por eso eran peripatéticos, porque caminaban detrás de él. Lo único que hacían era seguir a su maestro, platicar con él y preguntarse qué era lo que los rodeaba. No necesitaban la gran aula. La escuela eran la gran escuela, y la escuela no eran más que el maestro y los alumnos. Creo que eso es lo que hay que recordar un poco. Ahora vayámonos un poco a hablar a la parte formal y al contenido de la educación en términos liberales, vamos a decirlo. Trataré en apretada síntesis. Ya dijimos que desde el surgimiento del México independiente, incluso desde antes, hasta la Constitución del 57, la educación siempre fue considerada como la base, siempre fue considerada como necesaria, pero sujeta a una religión de Estado, que era la religión católica. Llegamos a 1957, en esa Constitución ya se establece justamente que la educación debe ser laica. Y esa educación laica ha persistido hasta nuestros días, no sin el gran enfrentamiento con la Iglesia Católica, no sin grandes sabotajes a ese esquema, no sin un grado enorme de simulación en la propia impartición de la educación. Que ojo, ¿por qué no pasó esto en los Estados Unidos? Porque en los Estados Unidos no había una religión de Estado, ni había una iglesia preponderante, había muchas iglesias. Y es como en las democracias, o sea, si hay varias fuerzas, es algo normal con lo que vives y no te afecta.
Pero cuando hay un centro de poder tan poderoso como era la Iglesia Católica aquí en México, claro que era un enfrentamiento con ellos y su forma de ver las cosas y su forma de garantizar el control. Así es que quizá más allá de las cuestiones de las tierras, más allá del andamiaje institucional, nada lastimó tanto a la Iglesia en un momento dado como el que se le haya sustraído la posibilidad de controlar la vida de los seres humanos, por un lado a través del registro civil, vamos a decirlo así, pero sobre todo y fundamentalmente de la educación. Y eso que se avanzó poco a poco. Para no detenernos demasiado en el siglo XIX, nada más hay que comentar que justamente las ideas del liberalismo social más poderosas y las ideas en términos educativos más poderosas no lograron quedar registradas en la Constitución del 57, sino aparecen hasta la de 1917. Y como algo verdaderamente interesante, recordemos que en la Constitución de 1917, durante el Congreso que tuvo verificativo entre el 1 de diciembre de 1916 y el 4 de febrero de 1917, solamente una vez se presentó Venustiano Carranza a las discusiones por uno de los artículos. ¿Y a qué artículo se presentó esa discusión? A la discusión del artículo 3. Y fue la discusión del artículo 3 la única que llevó más de un día. Fueron 3 días, curiosamente, de discusión para llegar a acuerdos en términos de la educación en el artículo 3. ¿Y quién llevaba esta discusión? Pues nada menos que Francisco J. Mújica, un radical, un liberal radical. Y el kit del asunto, el punto esencial del asunto, no era tanto quiénes iban a ser los maestros, quiénes iban a ser, sino era el perfil laico y científico de la educación. Ese fue el punto. Ahora, en este gran y robusto ramaje en el que estamos transitando en esta charla, voy a brincar a otra rama, que sé que también... Mientras no se quiebre, vamos adelante. Es de su gusto y sé que lo apasiona. Usted mencionaba ahorita que la educación era básicamente saber leer y saber escribir, pero los datos duros muestran que nuestro país no es un país de grandes lectores. Usted sé que es un lector apasionado, un lector voraz, no lo digo de una manera negativa, al contrario, lo hago como una forma de reconocer esa hambre pues, de conocimiento que usted siempre ha tenido. Y bueno, pues ahora los jóvenes, las nuevas generaciones, los denominados millennials, pues creo que no son tan lectores. ¿Por qué el gusto en usted por la lectura? ¿Cuáles fueron sus primeros libros? ¿Quiénes son los literatos que más le han fascinado en toda su vida? Mira, te agradezco los conceptos, leo mucho menos de lo que quisiera y retengo menos aún de lo que esperaba. Pero la lectura es un vicio y hay que reconocerlo. Y la lectura es el que yo afirmo que es la única adicción que debería ser fomentada directamente desde el Estado. Yo eso creo, que es la única adicción que el Estado debería fomentar. ¿Y cómo se genera una adicción? Por observar la práctica de otras personas y porque lo hagan cínica y descaradamente. Y yo así aprendí. Tenía afortunadamente padres que cínica y descaradamente leían enfrente de mí, no les importaba lo que estuviera yo haciendo, no les importó generarme esta adicción, y además mi padre tenía una peculiaridad que era que le gustaba leer en voz alta. No tan alta tal vez, pero sí de pronto caminaba, iba leyendo y comenzaba a articular, no solamente a leer, sino a articular lo que iba leyendo. Entonces, yo creo que es así como se genera el vicio de la lectura. Yo pienso que es el ejemplo el que genera, el que te genera una adicción. Yo lo he discutido mucho, de pronto a algunos les da risa, pero yo pienso que si los profesores de pronto de la nada se levantaran durante el recreo y se pasearan leyendo durante el recreo algún cuento, alguna historia de literatura o hasta un teorema, ¿por qué no? Algo les despertaría a los alumnos. Pero si por lo contrario lo que ven es desprecio por la lectura, si lo que ven es ausencia, no voy a hacer una crítica de los profesores que me merecen todo el respeto, pero bueno, algunos. Si realmente nos dedicáramos a practicar descaradamente este vicio, o al menos a tratar de tenerlo y hacerlo frente a los demás, yo creo que tendría muy buen resultado. Por eso insisto en que esa es una de las formas. Perdón. Hablando metafóricamente, ¿con qué libro fue su primera vez?
Pues ni metafóricamente. Cuando digo libro, y no me avergüenza decirlo, me gusta decir libro completo, porque bueno, estamos punteando de pronto lecturas y abrimos, tomamos un cuento aquí, tomamos un capítulo allá, hasta un párrafo del otro, lo cual también es bueno. Pero, y no me avergüenza, cuando un servidor tenía, y de esto hace buen rato, tenía 11 años aproximadamente, pues ya había leído algunos cuentos y demás, pero un tío me regaló la colección completa de los libros de Edgar Rice Burroughs, de Tarzán, una versión argentina. Una versión argentina, y son 16 libros. Sabemos de entrada que la literatura de Rice Burroughs es entretenida, habla de héroes, tiene algunas imprecisiones geográficas que, bueno, a mi edad yo no percibía, no tenía claro qué especie era endémica de África y qué especie era endémica de la India y cómo él las mezclaba o cosas por el estilo, pero sí me aprendí los nombres de Korak, de Tarzán, de Chita, entendí muchas cosas y eran libros que el más pequeño era de 180 páginas, nunca lo voy a olvidar. Bueno, pues para no hacerte el cuento largo, y yo creo que eso fue lo que me generó el daño que hasta la fecha tengo, es de esos 16 libros me leí 11 de un tirón. Entonces, pues sí me consumieron bastante horas niño, no puedo hablar de horas hombre, bueno, horas niño, yo era adolescente, y de ahí desarrollé pues un vicio por la lectura, porque yo veía que, insisto, mi madre, no tengo por qué ocultarlo, leía libros religiosos, leía la Biblia, leía también algo de literatura. Mi padre leía más bien literatura y libros científicos, y yo me aficioné a la literatura. Quizá no era la mejor, la de Edgar Rice Burroughs, pero bueno, en mi descargo puedo decir que después leí clásicos, leí Homero, después leí mi época era la del boom latinoamericano, me leí varios libros de Vargas Llosa, que hoy, bueno, unos lo aman y otros lo odian, pero no importa. Leí a García Márquez, debo decirlo, tú lo sabes, no es santo de mi devoción, sí, sus admiradores pueden chicotearme ahorita y mandarme a la hoguera, mientras no quemen sus libros, de eso sí estoy en contra. Pero sobre todo descubrí a los grandes autores mexicanos y desde ahí no he podido parar. O sea, ¿sus preferidos, licenciado, de mexicanos? Sin vuelta de hoja, Octavio Paz, en términos de poesía. Octavio Paz es un magnífico poeta. Tendría tal vez algunas reticencias en otros ámbitos, que no sea la poesía, pero también es autor de grandes ensayos y tiene expresiones político-literarias bellísimas, como lo que más me gusta del logro filantrópico es el título del libro, más allá de la descripción que hace el Estado. Me parece una maravillosa descripción poética de lo que es el Estado, es el ogro filantrópico. Alguien que, bueno, y un poco mezclado con mi carrera, alguien que me fascinaba leer, no es así como un literato en nada que se le parezca, pero es un gran pensador mexicano, es el caso de Mario de la Cueva, el gran maestro mexicano, el gran maestro de Derecho, Mario de la Cueva. De hecho, Mario de la Cueva es el que retoma justamente esta tradición y habla de liberalismo social dentro de sus libros. Este liberalismo social que luego rescata, ahorita me pueden chicotear también por traer a la memoria a esta persona, pero quien rescata de nuevo el término liberalismo social para políticas públicas es Carlos Salinas de Gortari. Y Carlos Salinas de Gortari habla de liberalismo social abrevando en las ideas de Mario de la Cueva. Bueno, Martín Luis Guzmán, obviamente, entre los literatos. En esa época yo no sabía que era chihuahuense, pero El águila, la serpiente, La sombra del caudillo, leerlo es una delicia. De autores no mexicanos, pero que son mis autores de culto, debo confesarlo, es básicamente el libanés Amin Maalouf. Amin Maalouf es uno de mis favoritos. Amin Maalouf tiene un libro maravilloso que se llama Samarcanda, tiene otro que se llama Las cruzadas vistas por los árabes. Y de Amin Maalouf lo que más me gusta es una cierta nostalgia dolorosa. Él viene de un Líbano que estaba en paz, en relativa paz, en relativo auge, y que fue destruido por los conflictos del Medio Oriente. Tuvo que refugiarse en Francia, y sin embargo no es un crítico de la sociedad occidental. Amin Maalouf dice que todos somos hijos de Europa. ¿A qué se refiere a que todos somos hijos de Europa? Dice que independientemente de que hayamos nacido en Oriente, de que seamos chinos, de que seamos budistas, de que seamos de tal o cual religión, nos vestimos de acuerdo a la perspectiva occidental, utilizamos el calendario alejandrino,
traemos un reloj como los que traemos tú y yo, hasta nos ponemos turbante, pero nos colgamos corbata, y que no es algo bueno o es algo malo, simplemente él es exacto. El paradigma de la convivencia actual en este planeta es un paradigma occidental. Quizá la única crítica que hace Maluf, y no me lo estás preguntando, pero Maluf lo que nos dice es que no olvidemos qué significa Europa. Y la palabra Europa no significa más que el país de las sombras, el país sin sol. Es decir, es la parte del mundo donde menos sol hay durante la mayor parte del año. Y no necesariamente combina con quienes somos hijos del sol, por decirlo ahora, como dirían en Perú. Bueno, ya me fui por otro lado, pero eso es que andamos lectura. De rama en rama, licenciado. Y yo lo disfruto muchísimo. Ese libro, también no sé por qué me recordó La visión de los vencidos de Miguel León Portilla, una maravilla. Nadie debería dejar de leer La visión de los vencidos. La parte de los augurios, o sea, esa parte mágica que por un lado nos da el sentido de la vida, pero por otro anclarnos demasiado, volvamos a la falta de libertad y a la ausencia de ciencia, nos hace vulnerables ante cualquier ataque que no podemos comprender, que fue lo que le pasó a los mexicanos originarios, vamos a decirlo así. O sea, el pensar que un hombre barbado de ojos azules era una suerte de Dios, cuando lo único que traía era viruela y grandes problemas. Y sarampión. Y uno que otro, y bueno, pero no debemos quejarnos de ello, porque vuelvo a Maluf, somos producto de todo eso, y nosotros no somos ni españoles, ni somos, ¿cómo se llama?, parte de los pueblos originarios. La mayor parte de nosotros somos producto de esto que ahora que se da por hablar en inglés es el melting pot, es decir, de la mezcla, y somos un país deliciosamente mestizo. ¿Cuál es el dilema de la mujer y del hombre de esta época? El dilema existencial. ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Yo creo que el dilema es no comprender que somos una dualidad, el pretendernos ver como independientes. Y si volvemos un poquito al origen, las religiones, lo mismo que prácticamente todas las ideologías, parten de la unidad de lo femenino y lo masculino. Entonces estamos tratando de vernos como diferentes y estamos tratando también de criticar esas diferencias y ampliarlas. Ahora que está tan de moda ser políticamente correcto y está tan de moda entender la diferencia, estamos perdiendo de vista quizá un poco la unidad. Yo creo que es el gran dilema que tenemos ahorita. Es decir, estamos tratando de ser hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales, lesbianas, transexuales, pansexuales, qué sé yo, pero quizá no nos estamos dando cuenta que el gran dilema es no comprender que somos un solo género, un género humano. Y el género humano, si quieres ponerlo en términos de un lenguaje para asustar a la gente, es divino y perverso al mismo tiempo. Somos producto de la llama doble de la que hablaba Octavio Paz, pero eso somos y eso ha existido desde el principio. Creo que si no reconocemos que somos simplemente seres humanos y que debemos caminar juntos, vamos a seguir buscando esos antagonismos que son los que nos están separando. Pienso que el dilema está ahí, en tratar de buscar individualidades o diferencias extremas que no tenemos y no comprender que somos una unidad y que a la vez somos lo más divino que pueda haber en este mundo, lo más sublime, pero también tenemos dentro de nuestro ser la parte más aterradora y la parte más retrógrada. El punto es combinarlas. Bueno, esa es mi percepción, esa es mi... Sí, en otra ocasión escuché al doctor Pedro Salazar Ugarte citar una expresión de Norberto Bobbio que decía, hay que escuchar antes de discutir y hay que discutir antes de condenar. Yo detesto a los fanáticos. Hay momentos muy, muy coyunturales en la historia de la humanidad. Si actualmente las diferentes culturas han generado cierto tipo de conocimientos en todos los órdenes de la actividad humana, la pérdida, por ejemplo, en su caso, de aquella gran biblioteca de Alejandría. Okay. ¿Qué le viene a la mente a usted con este tipo de episodios? Cuando el hombre, obnubilado precisamente por ese fanatismo, ha sido capaz de destruir una riqueza que le pertenece a toda la humanidad.
En esto, cuando mencionas esto, me imagino a Hobbes levantándose con una sonrisa, mientras Rousseau se arrellana en su silla sin poder decir mucho. Es cuando sale lo más negativo de nosotros mismos, es cuando condenamos los avances que hemos tenido. Y yo no me iría tan lejos como la Biblioteca de Alejandría, me iría mucho más cerca con la destrucción que los talibanes han realizado, o lo que están realizando ahorita el ISIS o lo que está pasando, perdón, con el ISIS en Siria, y todavía más cerca y sin hacer calificación de ninguna persona, de ningún partido, con quien pretende quemar libros para evitar que se difundan las ideas. Y no estoy hablando de Chile, cuando se obligó a quemar la Caperucita Roja, pensando que tendría el mismo contenido negativo que el libro rojo de Mao, ¿verdad? No estoy hablando ni siquiera de hace un año, estoy hablando de apenas hace unos días. Y estoy hablando de esa vocación que tenemos de destrucción precisamente por ignorancia. Creo que nuestra verdadera lucha debe ser contra la ignorancia, y vuelvo al artículo 3, donde, por cierto, es el único artículo en que aparece la palabra democracia en toda la Constitución mexicana. Solamente una vez aparece la palabra democracia, y es en el artículo 3. Y además es una definición maravillosa, porque dice que no se debe entender como un sistema, sino como una forma de vida, basada en el mejoramiento, en el constante mejoramiento de la persona, y que su fin último es combatir a la ignorancia y a sus 3 grandes efectos, que son los fanatismos, los servilismos y los prejuicios. Y de estos tenemos mucho, y son los que expresan lo peor. En su concepto, licenciado, los más grandes demócratas de la edad moderna, porque todo el mundo se autoescribe como demócrata. No, claro, y además sería políticamente incorrecto decir que no lo eres. Yo creo que los más grandes demócratas son los ciudadanos que van y convierten su derecho al voto en sufragio. El votar es un derecho, pero el convertirlo en un efecto y una toma de decisión pública es el momento en que se convierte en sufragio al depositar la boleta en ¿cómo se llama? En la urna. Entonces, por un lado, son los que votan, y los que votan razonando qué es lo que votan. Porque ahorita yo me iría también, te haré un comentario, los malos gobiernos son electos por buenos ciudadanos que no votan. Entonces, el demócrata es aquel que va y vota porque cree en la democracia y porque cree que su voto realmente vale. Lo cual podemos garantizar en este país, que sí vale el voto. El punto es, pienso que los más grandes demócratas son, hablando, digamos, a nivel general de la sociedad. Y también diría que los más grandes demócratas son, y hacen mucha falta ahorita, los que no están trabajando en contra de la democracia. Que desgraciadamente hay mucha gente ahorita trabajando en contra de la democracia y a favor ni siquiera de una ideología, sino de una anarquía que no nos lleva hacia ningún lado. Esa es mi percepción en este momento. Bueno, pues como pueden ustedes ver, esta charla, andar de una rama a otra, ha sido verdaderamente enriquecedor. ¿Cómo podemos apostarle a la seguridad de que nuestras sociedades sigan gozando de ese talante democrático? La niñez, por supuesto, que es un componente esencial. ¿Cómo orientar los esfuerzos hacia este sector? Pienso que la mejor forma es un poco como hablábamos de la lectura, siendo descaradamente demócratas, contaminando a la gente con el ejemplo democrático. Y ese contaminar a la gente con el ejemplo democrático pasa más por el respeto que por la tolerancia. Es decir, vamos a volver un momento vamos a volver a los enciclopedistas, vamos a volver a Voltaire. Puedo despreciar incluso lo que tú digas, pero debo respetarlo. Comportarnos un poco de esa manera, pero demostrarlo en la realidad. Creo que hemos llegado a un punto en que hemos desnaturalizado, por ejemplo, la idea de tolerancia. Tolerancia lleva dentro de sí la carga negativa de la idea de sobrellevar. Es decir, si tú toleras es porque sobrellevas, es porque te cuesta, es porque pesa, es porque estás aguantando. Y la convivencia social y la convivencia política no se trata de sobrellevar, se trata de respetar lo diferente. En nombre de la tolerancia justificamos verdaderas bestialidades. En nombre de la tolerancia podemos decir que estamos, si no de acuerdo, pero que
que bueno, si en ciertos países hay la ablación femenina de sus órganos reproductores, pues hay que tolerar porque es una tradición cultural. O vámonos aquí a México, que por usos y costumbres en algunas etnias se venda a las mujeres o se trafique con ellas como si fueran bienes de consumo en nombre de la tolerancia, pues hay que... No, esa no es tolerancia, esa es complicidad. Entonces yo pienso que un verdadero valor de la democracia es el respeto. Y el otro, y que es lo más importante, reconocer que en la democracia las decisiones se toman no por consenso, sino por mayoría. Es decir, en democracia el consenso siempre es riesgoso. Es muy poco probable que en una familia mexicana de 5 miembros, vamos a jugar, y además casi nunca son las familias de 5 miembros porque siempre están los tíos, los sobrinos, hay alguien ahí arrimado, alguien, pero vamos a pensar que son 5 miembros, nada más el papá, la mamá y 3 hijos, y que de pronto todos quieran comer mole negro. Tengo mis dudas. Va a llegar la mamá y les va a decir que todos van a comer frijoles, y eso van a comer frijoles. Pero no todos van a querer comer frijoles, ni todos van a querer comer mole negro. De eso se trata la democracia. O sea, se trata de que haya mayoría, pero respetar la minoría. Para ponerlo de una manera muy burda, que si en esa familia todos dicen que quieren comer mole negro y el niño dice que quiere comer mole verde, no por eso le van a dar pamba. Permíteme traer este término coloquial. O sea, sino, bueno, pues platícanos por qué quieres comer mole verde, por qué te gusta, bla, 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 te vamos a ver. Igual vas a comer mole negro, pero te vamos a escuchar y tienes derecho a comer mole verde. Simplemente, pues ahorita no hay, espérate a que haya mole verde. Es un poco como creo que debemos practicar ahorita la democracia, insisto. O sea, entendiendo que las decisiones se toman por mayoría, pero respetando a las minorías y garantizando su existencia. Y lo otro, aceptando cuando se gana y cuando se pierde. Ahora bien, licenciado, paralelo o adyacente al proceso educativo, pues también hay otro derecho muy importante, que es el de derecho a la información, porque también en la medida en que estemos informados, pues conocemos más objetivamente las cosas y los acontecimientos. ¿Qué se le viene a la mente si yo le dijera posverdad y redes sociales hoy en día? 2 frases. Bueno, una frase. La primera, y es una convicción personal. La mejor expresión de la libertad es la libertad de expresión. Estoy convencidísimo de eso. Pero por otra parte, te voy a contestar con palabras de Humberto Eco. Hasta antes de la internet, hasta antes de las redes sociales, voy a mexicanizar, en cualquier cola de las tortillas, en cualquier Plaza Merino, por decir algo aquí, en cualquier autobús, alguien podía decir una estupidez y comentarla con otro, o inventarse una charra, como se dice acá, o una anécdota falsa y divertirse, comentarla. Quizá lo oía alguien atrás y luego la comentaba después, pero de ahí no pasaba. Desgraciadamente, con las redes sociales, la estupidez se ha democratizado. Y también se ha democratizado la capacidad para engañar, para mentir, y se abusa justamente de la ignorancia que prolifera o cabalga desgraciadamente muy fuerte en este mundo. Te pongo un ejemplo que no pensé yo poder vivir después de tantos años. Cuando Luis Echeverría Álvarez era presidente de la República Mexicana, si no me equivoco, en el año de 1975 se promulga la Ley de Asentamientos Humanos. Un mito que surgió en torno a la Ley de Asentamientos Humanos era que el gobierno iba a ir a revisar cada casa de cada comunidad en este país, y si descubría que tenías 3 habitaciones, pero nada más usabas 2, la habitación que no estabas usando se la iban a dar a una persona que no tuviera habitación o a cualquier otra persona. Es espeluznante siquiera pensar sería más caro ir a ver quién tiene. Pero bueno, así es una técnica muy de la derecha, y hay que decirlo, o sea, para infundir miedo. El día de ayer estaba leyendo algo idéntico en redes sociales, atribuido a un candidato a la presidencia de la República. Vaya, lo grave no es que se digan este tipo de tonterías, porque virtualmente son tonterías. El punto es que impacten o que lleguen siquiera a ser percibidos como viables. Y algo
que tenemos que tomar en cuenta o que debe hacer, y para eso es grande la educación, es el método científico. Y el método científico pasa por la comprobación. Y lo mismo deberíamos hablar ahora que dices fake news, que de posverdad, y que simple y descaradamente se llaman mentiras y se llaman rumores. Lo único que habría que hacer es, en primer momento, detenerte. Caray, ¿es viable? Así, en lo primero, o sea, a nivel individual, sin un mayor esfuerzo, o sea, ¿es viable que esto pase? Y segundo, tener la pasión crítica de la que hablaba Octavio Paz, o tener la compulsión de verificar aquello que te están diciendo, sometiéndolo al delicioso trabajo del método científico, que es comprobar si puede ser o no posible. Sí, eso me hace recordar una frase de un filósofo que a mí particularmente también es de los que me fascina, pues, su historia en términos generales, nada más como filósofo. Pedro Abelardo, un filósofo allá por el siglo XII, que decía: la duda lleva al examen y el examen a la verdad. Pero pues conocer la verdad, pues, como alguien dijo, el que tenga la verdad que la devuelva. Entonces, bueno, ya estamos a punto de terminar esta emisión, amigas y amigos. Ha sido un verdadero deleite platicar con el licenciado José Ramírez Salcedo. Algo final que usted quisiera decir, condensando todo lo que se ha expresado aquí al ir de una rama a otra. Sería muy pretencioso, y eso de últimas palabras siempre me hace sentir en un lecho de muerte, y espero que no sea el caso. Así que no son las últimas palabras. Quiero traer algo más bien lúdico, pero muy democrático de alguna manera. Me gustaría terminar con, y eso reivindica el derecho de cada uno de nosotros, los seres humanos, de cada una de las personas, a pensar de manera libre y a expresar nuestras emociones. Dice Ruy Pérez Tamayo, gran médico, pero también gran pensador mexicano contemporáneo. Dice: me acusan de visceral, pero ¿quién soy yo para negarle a mi páncreas, a mi hígado y sobre todo a mi estómago su sagrado derecho a la democracia? Bueno, pues aquí con esta frase que nos deja el licenciado José Ramírez Salcedo, damos por terminada esta emisión más de Radio Cosmos en esta segunda temporada. Muchas gracias, licenciado. Ha sido un verdadero placer tenerlo en esta cabina. El agradecimiento es todo mío. Gracias.